Primera semana de marzo, parece, ¿no? Sí, Sí, pero profe, no hay vacaciones. Vacaciones. Todo el año está de vacaciones. Bueno, vacaciones va a haber, de repente, ojalá que, bueno, quisiéramos que la universidad el próximo, ya el año académico 2023 lo inicie pues prontamente, ¿no? Y no se vaya hasta septiembre, ¿no? Como ha ocurrido en, en este año, ¿no? Este año 2022 que estamos terminando este segundo ciclo, ¿no? Esperamos que se agilicen para empatar en algún momento, porque siempre la universidad está trabajando ahí cada año 2 ciclos. Y comenzábamos en abril y terminaba en julio, luego comenzaba en agosto y terminamos en diciembre. Así ha sido siempre, pero hace como 3 años que estamos en esto, que comenzamos a mitad de año, nos pasamos hacia el año siguiente, como dice el alumno, las vacaciones de verano, si cabe el término, nada, no se ven, no se aprecian. Bueno, No, pero fue mentira eso de las vacaciones, porque tenemos que trabajar pues, también, si no, ¿de qué comemos? sí, pues, eso sí, me lo vas a decir a mí. Claro, correcto, bien, vamos entonces. Vamos con las anualidades, ¿no? Están que queman, ¿no? Las anualidades están que queman. Estamos ahora con el tema de las anualidades diferidas, ¿no? Anualidades diferidas, también conocidas como aplazadas, postergadas también. Anoten esos sinónimos: diferida, aplazada, postergada, pagada luego, ya te pago luego que cobro, te pago si es que cobro, ¿no? Un tanto así se presenta esta anualidad diferida, ¿no? Y comenzamos por ahí, ¿no? ¿Cuándo es que se van a aplicar este tipo de anualidades? Como de alguna manera trato de inducir ya, cuando se presentan algunas condiciones donde uno no puede pagarlo ahora y se ve obligado, digamos, a atrasarlo, a postergarlo, a diferirlo, a aplazarlo, a pagarlo luego, ¿no? Luego de un plazo. Ese plazo de diferimiento está legalizado, está escrito en alguna parte, no. Eso entonces de qué va a depender, ¿no? Del acuerdo, ¿no? Del acuerdo entre las partes, ¿no? Deudor y acreedor. Ellos ahí concilian sus términos y llegan a definir, digamos, en algunos casos el deudor puede pedir, dame un aplazamiento de 5 meses, que no te pases, pues 5 es demasiado, ¿no? Te voy a dar en 2. No, el otro no, ya dame 4, pues. Ya, y el acreedor, el banco le dice, no, 4 tampoco, ya, en 3 te lo vamos a dejar. De ahí no me muevo. Entonces ahí en una puja, como le llaman, en el término comercial le llaman una puja, ¿no? Es una puja de conceptos, se llega a establecer ese diferimiento, ese aplazamiento, que puede ser, digamos, te pago días después, semana después, quincena después, meses después, bimestre después, trimestre después, cuatrimestre después, semestre después, años después. Entonces ya ahí se va a establecer entre las partes. Ahora también hay que tener en cuenta que un mayor aplazamiento puede, digamos, conllevar al incremento de la tasa de interés, ¿no? Porque la tasa de interés está directamente relacionada con el plazo, ¿no? Si quieres mayor plazo, ya también te doy mayor plazo, pero la tasa, sin que te digan, muchas veces ni te dicen, y te enteras ya cuando vas a pagar, ¿no?
En todo caso, en la condición de acreedor, digamos, haz todas las peticiones que crea conveniente, pero asegúrate que todos los datos estén, digamos, que sean de tu conocimiento, para que después no te venga sorpresa. Como hay algunos casos donde dicen, págame después de 3 meses. O perdón, págame desde el tercer mes. Así puede venir una expresión, págame después del tercer mes. Y uno erróneamente puede creer que le han aplazado 3 meses, cuando en realidad le están aplazando solamente 2. Pero todo eso está por ahí. Entonces, vamos. Tenemos este temario que tenemos que tratar, ¿no? Todo relacionado con la anualidad diferida, ¿no? Que son aspectos similares que hemos visto en otro tipo de anualidad, que ya también lo hemos tratado. Y por acá, todos los objetivos, o en todo caso, como ahora le llaman las competencias, van a estar orientadas a que ustedes definan, determinen y especialmente apliquen y sigan aplicando. Y nunca terminen de aplicar, digamos, las fórmulas correspondientes de la renta, del monto, del valor actual, del tiempo, de la tasa correspondiente. Nos vamos primero a unos conceptos teóricos que siempre son necesarios. Reiterar aquí algunas situaciones. La anualidad es una sucesión de pagos o cobros periódicos y además iguales. Periódico significa cada mes, cada quincena, cada bimestre, eso es periódico. Iguales, 100, 500, 275.50, 275.50, 275.50, por decir, cualquiera que sea la cuota. La cuota va a tener un importe, y ese importe puede ser en números enteros, puede incluir decimales y todo eso, ¿no? Esa cuota puede ser en moneda nacional, peruana, soles, puede ser en una moneda extranjera, como los dólares, los euros, los yuanes, los rubros, los pesos, para hablar del peso chileno, el peso argentino, el peso colombiano, el peso mexicano y cualquier otro tipo de moneda. Ya depende, digamos, en qué condiciones se ha llevado todo eso. Esto más aún, esto que menciono de monedas internacionales, es más común en este tiempo, ¿no? Porque ahora todo está globalizado, ¿no? Y entonces, tranquilamente podemos, si se dan las condiciones, yo puedo tener un crédito de una empresa mexicana, chilena, europea, americana, ¿no? Incluso un banco del mercado europeo, del mercado asiático, del mercado africano, de cualquier parte del mundo, digamos, me podría dar un crédito. Me podría, digamos. Ahora que me dé ya es otra cosa. Para eso se necesita, digamos, algunas seguridades que tienen que tomarse, ¿no? Muchas veces los bancos internacionales que dan sus créditos porque tienen, digamos, a nivel nacional alguna dependencia o a un agente que le sirve de enlace, etcétera, etcétera. O uno está dejando, digamos, las garantías para todo eso, ¿no? En el campo de las finanzas hay mucha globalización, incluso las finanzas se han globalizado mucho más que la propia educación, mucho más que el propio comercio. Los pagos por internet, los cobros por internet son mucho más antes que las ventas o las compras por internet. Mucho más antes que la aparición del Zoom o del Teams, ¿no? que son en términos de edad, son bebés de pecho que han aparecido recién en contexto pandémico, ¿no? En cambio, la misma bolsa de valores, por ejemplo, hace muchísimo tiempo, ¿no? que trabaja así cibernéticamente.
Muy bien, y los bancos, ese es otro punto, digamos, los bancos, por ejemplo, son las entidades que están más al día en términos técnicos, en términos técnicos, y se toman toda la seguridad, ¿no? Seguro que más de un delincuente cibernético quiere entrar a un banco y quiere bajarse todo el dinero que tiene un banco, ¿no? Y posiblemente no pueda, ¿no? Y de hecho no puede, ¿no? Porque si no, pues la gente que tiene su dinero perdería y el mismo banco, digamos, perdería todo, ¿no? Entonces, por ahí no solamente, digamos, se ha dado el avance tecnológico, sino que también paralelamente está la seguridad. Claro, hay algunas situaciones que escapan y que en muchos casos depende, digamos, de los depositantes, ¿no? De nosotros, las personas, ¿no? Cuando le das una clave a un hijo, a una hija que luego resulta, digamos, no tener tanto amor por ti, digamos, y te comienza, digamos, te comienza llevando el dinero, por decir, o le das a un familiar, ¿no? O confías en muchos casos, por ejemplo, esto pasa también, ¿eh? Confías en un trabajador, ¿no? Bueno, esto creo que, no sé si lo comenté con ustedes, ¿no? Esto fue una noticia, ¿no? Hace 2 años, 2 años sucedió esto, ¿no? Donde un empresario peruano nunca, digamos, quiso contratar a una gerente o un gerente peruano. Pero llegó una venezolana, ¿no? Llegó una venezolana, no solamente le hinchó los ojos al empresario peruano, le dio trabajo, le dio toda su confianza e incluso se enamoraron. Fue una noticia que dieron. Entonces, al cabo del tiempo, el empresario le confió el código de sus cuentas a la trabajadora venezolana, ¿no? Y ya era, digamos, su pareja, ¿no? Pero esa gente, esperemos que no todos los casos, ¿no? Seguramente hay muy buena gente en ese sentido también, ¿no? Pero esta gente le estaba paseando, ¿no? Y un día se dieron las condiciones y desapareció, ¿no? Llevándose todo el billetón. Y hasta ahora está que lo buscan. Bueno, a veces pues uno se emociona, digamos, se emociona, digamos, y cede, digamos, cede sus claves de trato, del trato de su data financiera a segunda, tercera persona, y ahí comienza el problema, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Mucha gente que, por ejemplo, la mayoría escucho que utilizan Yape, ¿no? Yape y otros manejadores de dinero en efectivo, ¿no? Pero las grandes empresas no manejan eso. ¿Por qué? Porque son bastante vulnerables esos medios, ¿no? Porque las entidades, las empresas manejan mucho dinero. Incluso habrá personas naturales que tampoco hacen caso a eso porque al manejar mucho dinero existe el temor, pues, en cada vez que utilizas eso, de que alguien te pueda descubrir cuál es tu codificaciones correspondientes, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Bueno, además, ¿qué dice? Una anualidad es un flujo, ¿no? Flujo que puede ser de cobros o flujo de pagos, ¿no? Con monto de dinero uniforme, ¿no? Eso recalca, digamos, lo anterior. Y recalcar, digamos, que el término anualidad no necesariamente se refiere a un año, sino que quedó que hace mucho tiempo ese término y que puede referirse, como dice en la parte inferior, a meses, a quincenas, semanas, ¿no? Y hay muchos ejemplos que ya le hemos dado en su momento sobre estas anualidades. Seguimos. ¿Y qué es esto de la anualidad diferida, ¿no? Porque el término anterior, o el concepto anterior es de anualidad en general, ¿no? Pero acá tenemos el concepto de la anualidad diferida. Y se menciona acá, una anualidad diferida es aquella cuyo plazo no comienza
sino hasta después, otra vez después, una vez más, después de haber transcurrido cierto número de periodos de pago. Esos números de periodo de pago puede ser 1, 2, 3, 4 o más. Ya depende del acuerdo, como dije, de las partes. Pero siempre tengamos en cuenta que comienza después de haber transcurrido o de haber dado inicio, digamos, del plazo correspondiente. Por ejemplo, podemos hablar, digamos, de 20 cuotas con un diferimiento de 5. ¿Qué quiere decir? Que finalmente vamos a pagar solamente 15 mensualidades, pero en un plazo de 20 meses. Otro ejemplo, vamos a pagar en un plazo de un año con sus 12 meses. Vamos a pagar en 12 meses, pero con un diferimiento, por así se me ocurre, 8 meses. Es decir, que en 4, solamente en 4 meses vamos a pagar ahí eso, pero en un plazo total de 12 meses. Porque el diferimiento es grandotote, de 8 meses. ¿Habrá algunos casos así? Posiblemente haya, ¿no? Posiblemente haya, especialmente en este contexto, por ejemplo, de pandemia o de otras emergencias que estamos viendo. Ustedes habrán visto que aquí, si bien es cierto, aquí en Lima, donde estamos, bueno, donde estamos la mayoría seguramente, posiblemente hay alumnos que ahorita están en otras partes, ¿no? Aquí en Lima estamos en verano, calor, fuego, y más bien quisiéramos agua, ¿no? Pero en cambio en la sierra, ahorita está lloviendo a raudales, ¿no? Pero esa lluvia de la sierra está afectando obviamente a la sierra misma y también a la costa, ¿no? Ayer, sí, antes de ayer, por ejemplo, ha habido noticias donde se ha llevado la chacra de uva, la chacra de hortalizas y qué sé yo, en la zona de Ica, y ahorita existe el temor que crezca aquí el río Rima, el río, ¿qué otro río tenemos por acá? El río Lurín también, Lurín me parece por ahí. Bueno, estamos con estas situaciones, ¿no? Entonces, cuando se da esas situaciones de emergencia, ¿no? Una pandemia como la que estamos todavía pendiente, ¿no? Pendiente que termine, ¿no? O una emergencia como esta de, de lo que pasa con la naturaleza, ¿no? O esas otras como que ha pasado a nivel internacional en, en, en Turquía, ¿no? En Turquía, Siria, ¿no? Con este tremendo terremoto que hemos visto espantados ahí, cómo caen los edificios, parece galletita que se caen, ¿no? Cuando pasen esas situaciones, obviamente quisiéramos que no pasen, pero de que pasa, va a pasar. Está pasando, podría pasar en cualquier sitio, ¿no? Entonces, cuando se dan esas situaciones, los que quedan, que quedamos, ¿no? Tenemos que solicitar pues, aplazamientos, diferimientos, ¿no? De pago después que salga de este problema, ¿no? O pasa, digamos, de otra manera también, porque una persona que estuvo trabajando, ¿no? Pero luego que es despedido, ¿no? Mientras trabajaba, estaba cumpliendo con sus cuotas, con sus anualidades, ¿no? Pero dado que ahora no tiene trabajo, tiene que conversar ahí con su su agente bancario, ¿no? Con su agente bancario, decirle, pues, señor, en el momento me encuentro buscando trabajo, ¿no? Tenga la amabilidad de diferirme, digamos, 2 meses, 3 meses, hasta que ese tiempo pienso, digamos, desde que se den las condiciones, o mejores las condiciones de tener el trabajo y recuperar. Entonces, o una enfermedad, digamos, sobreviviente de la pandemia, u otras, ¿no? Porque enfermedades no faltan. En estos días, por ejemplo, se celebraba el Día del Cáncer, creo que se celebraba el Día del Cáncer, y escuchaba una noticia aterradora, ¿no? El incremento vertiginoso del cáncer de mama, ¿no? Ahí a las alumnas que tomen sus previsiones, ¿no? Que eso de estar joven no significa que uno pueda contraer alguna enfermedad, pero
a veces la previsión ayuda bastante. Incluso el cáncer de mama no solamente afecta a las mujeres, también afecta a los hombres, pero en menor cantidad a los hombres. Pero hay que tomar sus previsiones. Y más aún que ahora el Estado está poniendo, digamos, dando las facilidades para que hacerse las pruebas y todo eso. Bien, entonces, con esos consejitos que siempre es necesario y tomar las previsiones tanto financieramente, a nivel de salud, a nivel de todo lo que pasa. Ahora para salir a la calle hay que tomarse seguridades, especialmente por la tarde donde aparecen las marchas, mejor no salga. Es el consejo que les podría dar. ¿Para qué, digamos, para qué, si no es urgente, si no es necesario, para qué te vas a hacer problemas, ¿no? Bien, seguimos. Aquí está la representación gráfica, ¿no? La representación gráfica de una anualidad diferida. Podemos ver ahí que se trata, digamos, de un plazo de 12 meses. De 12 meses. De los cuales solamente se van a pagar 2, 4, 6, 8 meses. O sea, si vamos a pagar, si fuera un pago, si fuera a pagar un préstamo, por ejemplo, de acuerdo con esta gráfica estaríamos pagando un crédito de 12 meses en solamente 8, con un aplazamiento de 4. Y lógicamente de por medio está aquí la tasa, ¿no? La tasa correspondiente. Tener en cuenta esta letrita que aparece acá. K. La letra K, ¿no? La letra K es tiempo, pero tiempo de aplazamiento, tiempo de diferimiento. Repito, K es tiempo, pero tiempo de aplazamiento. En este caso hace referencia al aplazamiento de 4 meses. También tener en cuenta otro detalle acá, que esa R, si está con flecha abajo, significa que son pagos que voy a realizar. Si se trata, digamos, que yo soy un deudor y que tengo que desembolsar esos importes durante ese tiempo. Ahora, si la flecha estuviera hacia arriba, significa que al contrario, aquí ya no soy el deudor, no soy el acreedor, ¿no? Porque aquí voy a cobrar, ¿no? Si estuviera la flecha hacia arriba, voy a cobrar. Entonces, tener en cuenta esa situación, ¿no? El tiempo total, el tiempo de diferimiento, si son cobros o son pagos, algo más. Si son pagos que voy a realizar, okay, si son pagos que voy a realizar, es que antes yo obtuve acá, algo ingresó aquí en el periodo cero. En el periodo cero hubo un valor presente o un valor actual. Si son pagos. Si son pagos, yo como deudor, estoy cobrando el préstamo, flecha arriba, positivo, ¿no? Y luego tengo que hacer los desembolsos con la flechita hacia abajo. En cambio, si yo estoy dejando un dinero, le estoy entregando un dinero a alguien, estoy entregando un dinero acá, tenía que salir acá, acá estaría el valor presente. Aquí con flecha abajo significa que yo soy un acreedor. Soy un acreedor. Estoy sacando un dinero y entregándole a una persona o a una empresa. Y que luego lo voy a recuperar con flecha arriba. Con esos cobros que voy a hacer. Muy bien. Entonces aquí podemos ver que las letras hablan. K, N,
Esas letras hablan I minúscula, tasa, P, VP, VA, son letras que hablan porque se refiere a algo, ¿no? Otro, las flechas igualmente hablan. Si están hacia abajo, pagos. Si están hacia arriba, cobros. ¿Qué más habla acá? Bueno, habla, digamos, aquí esta línea, ¿no? Esta línea es una línea de tiempo, ¿no? ¿Y qué significa el plazo? El plazo total de la transacción. Bien, a ver si han ido atendiendo. Aquí le vamos a hacer una preguntita. Miren bien por ahí. Miren bien los datos. ¿Eh? Recuerden que las flechas y todos los datos aquí hablan. Yo les pregunto acá, ¿esta gráfica a quién le pertenece? ¿Al deudor o al acreedor? Hola. Creo que me encontraba el salón, ¿eh? Pues no creo. ¿Eh? ¿Cuál fue la pregunta, profesor? ¿Al acreedor, profesor? Al acreedor, sí, al acreedor. Porque el acreedor va a cobrar. Pues. Acabo de indicar que todo lo que esté flecha arriba es porque voy a cobrar. ¿Y quién cobra? Es el acreedor. Y el acreedor puede ser un banco, o puede ser yo. Si yo le entrego dinero a ustedes, al inicio para mí va a ser una salida, pero luego voy a tener los ingresos, los ingresos correspondientes. Acá. Yo le pregunto lo siguiente acá. N ¿a cuánto es igual aquí? N en minúsculo, que es tiempo, ¿no? N, ¿a cuánto es igual? Lo vamos a poner por acá. Acá, N. ¿A cuánto es igual? N. Ahí está. La línea de tiempo, mira la línea de tiempo. ¿Cuánto es igual a N? 5. 5. Claro, 5, porque es el plazo total, ¿no? 5. 5. 5 es N. ¿Y K? ¿K cuánto es igual? Ahí está clarito. ¿Cuánto es igual? 2 meses, ¿no? ¿Qué quiere decir esto en el fondo? ¿No? En el fondo quiere decir, digamos, que cobrando 100 soles por 3 meses. 100 soles cobrando por 3 meses. 100 soles cobrando por 3 meses en un plazo de 5 y un diferimiento de 2. Voy a terminar de recuperar el dinero que entregué, digamos, a una persona, a una empresa. Porque si está flecha arriba es porque indica que voy a cobrar. Y yo no cobro del aire. Cobro es porque antes entregué algo. Y lo que entregué no es 300. Estoy recuperando 300. Posiblemente haya entregado 100, perdón, 200 por ahí. Y ahí la diferencia es el interés. Hay que tener en cuenta que esos 100 que hace referencia a R o a la letra A, y que es anualidad o cuota, esa R, esa A, esa cuota o ese cobro que estoy comentando, esos 100 ya contiene interés. Esos 100 ya contiene interés. Profesor, bueno, entonces en esos 2 meses voy a recuperar lo que he dado y los demás voy a recibir el interés que he dado por ese préstamo, ¿verdad? Algo más o menos por ahí, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Ajá, en los meses, o sea, hasta el segundo mes voy a recuperar mi ganancia, bueno, lo que he prestado, y hasta el quinto mes voy a recibir una ganancia. O sea, del segundo mes al quinto mes. Claro, Bueno, el tercero, al quinto. Al quinto mes se entiende que recupero lo que presté más el interés. Ya. Pero Ya, le he dado, digamos, a mi cliente, a mi socio, a mi trabajador o a cualquier persona, digamos,
le da un plazo ahí de diferimiento de 2 meses. De modo que un plazo de 5 solamente paga en 3 periodos, ¿no? Por el diferimiento que ha habido. Muy bien, seguimos. Acá. Atento ahí lo que vamos a decir. Recuerden, las flechas, los números, las letras aquí hablan. Yo le pregunto lo siguiente. ¿Esta gráfica a quién le corresponde? ¿Al deudor o al acreedor? El deudor, profesor. Deudor, dice. Otra opinión, por favor, ahí. La CR dijo, ¿verdad, profesor? ¿Cómo? La CR dijo, ¿a quién le corresponde la CR? No, toda la gráfica, ¿no? Toda la gráfica. O si quiere la CR, ¿a quién le corresponde? Al acreedor. Ahí tenemos entonces, si hiciéramos una encuesta ahorita, por ejemplo, una alumna ha dicho el deudor y otra alumna ha dicho el acreedor, ¿no? Pero esa última es lo correcto, ¿no? Esa gráfica le corresponde al acreedor. ¿Y por qué? Porque el acreedor primero hace un desembolso de dinero. Ahí está, BP, desembolso. La flecha baja y luego las flechas hacia arriba. Claro, y eso lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Que aquí está recuperando, digamos. Ahora le pregunto algo más. Que participes todo, por favor. N, ¿a cuánto es igual? N minúscula, ¿no? 23 meses. 23. Bueno, 23. N, entonces, estamos ahí con 23. Y K, 3, profesor. 3, ¿cierto? Ahí está 3. Entonces, es cierto, todo eso, de forma, pues yo le decía que estos dibujitos comienzan a hablar, ¿no? Está igual a 3. Ahora, todo esto necesito para determinar, digamos, porque aquí estoy solamente graficando, pero ¿cuánto será este valor? Y este valor va a ser el mismo que voy a cobrar acá. Y acá también voy a cobrar lo mismo. Y acá, así hasta que termine acá, voy a cobrar así 20. Voy a cobrar, miren ahí, voy a cobrar 20 meses en un plazo de 23. Así debe entenderse. Voy a cobrar 20 meses y quiere decir, por ejemplo, voy a cobrar 10.000 soles. Voy a cobrar 10.000 soles por 20 meses. Por 20 meses en un plazo de 23. ¿Por qué? ¿Por qué 20 y 23? Porque, digamos, 23 es el plazo total. Y hay un aplazamiento de 3 meses, ¿no? Ahora, miren, ¿qué pasa, digamos, ahí si me dijeran acá, pagas con un diferimiento vencido el tercer mes. Vencido el tercer mes. ¿Qué significa un diferimiento vencido el tercer mes? De que comience a pagar con un diferimiento desde el vencimiento del tercer mes. Ahí K sería 3 o 2. Pero en ese caso K sería igual a 2. ¿No? Y menciono este ejemplo porque así pueden venir, digamos, algunos casos donde hay que interpretar. No se trata, Profesor, digamos, de... Sí, adelante. Profesor, ¿no sería también el tercero porque dice diferimiento en el del tercer mes o tendría que ser exactamente 2? O sea que no incluye el tercer mes, ¿verdad? Claro, depende de cómo te digan, pues. Si
que dice con diferimiento después del vencimiento del tercer mes. Sería este que estamos viendo acá. Cuando te dicen después, sí, válido hasta el tercer mes. Pero cuando Claro. no es directo, dice solamente válido los 2 meses, ¿verdad? Ajá, así es. Ya. Otro puede decirte también de otra manera. Puede decir, pagas luego del tercer mes. Y es lo mismo, ¿no? Estaría pagando a partir del cuarto, ¿no? La palabrita ahí, luego, después del vencimiento, o esto o lo otro, hay que interpretarlo, ¿no? Hay que interpretarlo adecuadamente. Seguimos. En este caso, esta graficación, ¿a quién pertenece? ¿Al deudor o al acreedor? Deudor, profesor. Correcto, sí, de lejos, ¿no? Ya de acuerdo con las explicaciones que hemos visto, porque el deudor está recibiendo, al inicio está recibiendo el capital, el valor presente, el valor actual, el capital, el préstamo. Entonces, ¿y el diferimiento de cuánto es? De 3, profesor. Claro, es el mismo caso del anterior, pero visto en el otro lado, ¿no? En el lado del deudor, como decía la señorita. Aquí es el mismo caso anterior, pero al revés, en el lado del deudor, ¿no? Ahí está el aplazamiento de 3 meses y luego el pago de 20 que se va a hacer, ¿no? En un plazo total de 23 meses si fuera meses, ¿no? Porque también puede ser semana, puede ser quincena, ¿no? Las flechas entonces hablan, ¿no? Esa primera flecha significa que tú tienes un ingreso al inicio, ¿no? Pero que luego tengo que desembolsar, pagar, ¿no? Tener un egreso de 3.000, 3.000 y 3.000 y tantos 3.000 cuando de acuerdo a cómo esté establecido el contrato. Bueno, esta graficación ya lo hemos venido reiterando, sino que aquí es para verlo, digamos, en conjunto, ¿no? Aquí estamos al costado derecho, con esto de la diferida o aplazada, ahí estamos ahí. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un periodo de 5 meses, ¿no? De cinco meses, si fueran meses, ¿no? De 5 meses, ¿no? Donde estoy pagando ahí 2, 4, 5 cuotas, ¿no? 5 cuotas en un plazo de espera un momentito, estoy en un aplazamiento de K2, ¿no? K igual 2. K igual 2. Y luego estoy aquí en N igual, aquí hay un error. 2, 3, 4, 5, aquí sería 6, ¿no? 6, aquí sería 7. En realidad aquí N es igual a 7. N es igual a 7. Pero que lo vamos a pagar en 5 meses, es cierto. Lo vamos a pagar en 5 meses en un plazo de 7. Y nuevamente aquí en la gráfica, ¿a quién representa? ¿Al deudor o al acreedor? Al acreedor, profesor. Al acreedor que está cobrando. Primero el acreedor primero desembolsa, ¿no? Todo lo que significa, digamos, el acreedor siempre va a hacer el desembolso inicial. Y luego ya la flechita hacia arriba significa que está recuperando. Está recuperando. Y eso 100 significa que ahí en eso hay varios conceptos en realidad. Está una parte del capital que es la amortización y está el interés. Pero también podría haber, como se comentaba en otro momento, podría también haber el seguro de gravamen, el mantenimiento de cuenta, un gasto administrativo. Es decir, en esos 100 está todo lo que le compete pagar al deudor, ¿no? Y que en este caso lo recibe, lo cobra el acreedor. Pero con esa salvedad, entonces aquí tenemos el periodo total es 7 meses, ¿no? Pero se paga en 5, ¿no? Porque hay un aplazamiento de 2 meses. Correcto, vamos. Ahora, para determinar estos elementos financieros, como son las anualidades,
necesitamos la fórmula, ¿no? Necesitamos la fórmula. Y nos vamos ahí con la fórmula. Y aparece esta primera anualidad, ¿no? Perdón, esta primera fórmula que me presenta ahí, que voy a determinar el valor de S o valor final, ¿no? Siempre que yo tenga como datos R, I, N y K. Recordemos que en otro momento aclaramos que siempre en toda fórmula de S, N va a estar con un valor positivo. Y siempre que se trate de una anualidad y que de por medio esté P, esa N va a ser negativa. Eso se comentó en algún momento porque lo introdujo, digamos, un colega que presentó un video y él había hecho ese descubrimiento, ¿no? Y efectivamente se da, ¿no? Pero siempre que se trate del monto, ya sea que determinemos el monto, como este caso, N va a ser mayúscula, va a estar, digamos, en valor positivo, N en valor positivo, ¿no? Y aunque determinemos R sobre la base de S, también N va a estar con el signo positivo. Ahora otra cosa, miren. Aquí tenemos 3 multiplicandos. Este es uno, ¿no? R es un multiplicando. Todo esto de acá es otro multiplicando, 2. Y todo esto de acá es otro multiplicando, 3 multiplicando. Aquí esta fórmula nos presenta estos 3 multiplicando. Yo les pregunto lo siguiente. Este multiplicando 3, ¿lo puedo poner delante de R? Acuérdense de las leyes en aritmética. ¿Tienen esto en aritmética? En aritmética las leyes... Sí, profesor, no afectarían porque se está multiplicando. Claro, ahí está la ley, pues el orden de los factores, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Ese 1, 2, 3, que yo le he llamado multiplicando, también le llaman factores, ¿no? Hay 3 factores. De modo que el orden de los factores no alteraría el producto. Eso quiere decir que esto que está como 3 lo puedo pasar a 1, esta R puede caer en 2 y ese 2 puede pasar a 3. Este 3 lo puedo meter entre 1 y 2, ¿cierto? Puedo jugar así en esos términos. Incluso esa N que está aquí, esa forma que está, digamos, con signo positivo, lo podría pasar en extremo, ya si quiero, lo podría convertir en negativo, si lo paso al denominador. Y esta K que está con un valor negativo, si pongo, digamos, 1 entre K, perdón, entre el resto, 1 entre todo este, multiplicando 3, se convierte automáticamente en mayúsculas. Son, digamos, aspectos que nos permite hacer la aritmética y esto de las ecuaciones lineales y todas sus propiedades, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso. Entonces, esta es la fórmula de S cuando se conoce R y los demás componentes. Pero acá, por ejemplo, yo quisiera despejar R, ¿no? Si quisiera despejar R, porque aquí esa es la fórmula de S, ¿eh? Si quiero despejar R, ¿a qué sería igual? Bueno, para no hacer tanto problema, digamos, sería R va a ser igual a S entre estos dos multiplicando, que están a la derecha de R. R es igual a S entre estos dos multiplicando. Y eso es lo que tenemos acá. Eso es lo que tenemos acá. Esa es la fórmula de R.
igual a S entre esos multiplicando que antes estaba ahí, que ahora pasan a dividir, ¿no? Todo es un divisor, ¿no? Pero ahora miren lo siguiente. Aquí tenemos aquí tenemos un divisor, perdón, un dividendo, y acá tenemos un divisor. Y acá arriba tenemos un dividendo. Pero aquí tácitamente hay un divisor. Uno, ¿no? Ahí tácitamente está. Sanguchito. ¿No? Ahí está. De forma, digamos, que si yo multiplico esto, los extremos, esos extremos, S por I entre los medios, entre estos dos, ¿no? Estos son los medios. Puedo hacer eso también, ¿no? Podría hacer eso, ¿no? Y eso no va a cambiar, digamos. Adelante, escucho. No, sí, profesor, que también podría ser eso. Que... Sí, sí. Y se puede, digamos, se puede. Y también en este que está en el divisor, ese divisor, esto que tenemos, porque ese divisor es una multiplicación, ¿no? Esto de acá es un multiplicando y esto de acá es otro, ¿no? Todo esto de acá. Todo de acá. Esto que está aquí, esto que está como 2, lo podía pasar delante, ¿no? Delante de ese 1. También lo podríamos hacer así, ¿no? Se puede entonces trabajar en distintas maneras. Y esto es bueno tenerlo en cuenta porque a veces algunos autores utilizan la fórmula de diferentes maneras y al final el resultado va a ser el mismo. Entonces vamos al caso práctico, ¿no? Vamos al caso práctico. Ahí tenemos, mire, dice, miren, primero antes de ver el caso práctico, ¿qué debo yo aquí? Hay una palabra que debe aparecer en el problema para que yo aplique una anualidad diferida. En alguna parte, ¿no? En alguna parte debe hablar de ese diferimiento o aplazamiento, o tiene que decirme que determine una anualidad diferida para poder aplicar, ¿no? Porque si no me dice eso, yo podría aplicar cualquiera de las otras fórmulas, ¿no? O sea, tiene que decirme en alguna parte que hay un diferimiento. Tiene que decir que hay ese diferimiento, aplazamiento, o cobro, o pago después del inicio. Tiene que estar en alguna parte, ¿no? Eso de arranque. Bueno, dice, se desea tener un monto. Que yo quiero tener 200.000. Quiero tener 200.000. ¿A cuál tasa me están ofreciendo? Dice, a una tasa de interés. Aquí en la tasa también debo aclarar, dice, una tasa, acá debe ser una tasa efectiva. Aquí en este caso debe ser efectiva. Para que yo no haga ningún cálculo en esa tasa, debe decir que esta tasa es efectiva, ¿no? O compuesta, ¿no? Y de tal periodicidad, como en este caso, tasa efectiva mensual del 2%. Ese es lo correcto. ¿Bien? Y tengan en cuenta ustedes, ¿no? En un problema, preocúpense de eso, que la tasa debe decirle si es una tasa nominal o es una tasa efectiva, ¿no? Porque si no dice eso, no sabes de qué se trata, ¿no? Porque actualmente, por ejemplo, hay confusión, ¿no? Miren, los bancos te pagan una tasa nominal anual del 1%, pero no te dicen que tasa nominal, solamente dicen, le vamos a pagar 1% por sus ahorros. Pero finalmente no te va a pagar esa tasa. En el caso de los bancos, si se trata de pagos, va a ser una tasa menor, ¿no? Y ahí en algún momento hemos hablado de la TREA, ¿no? Tasa de rendimiento efectiva anual. Pero entonces hay que entender ahí, la tasa debe estar bien clara. Si es una tasa nominal o es una tasa efectiva. Y además tiene que indicar la frecuencia, ¿no? La frecuencia. En este caso dice mensual. Ese término mensual es la frecuencia. Y luego ya dice que del 2% y todo eso.
Y luego aquí ya nos está dando el siguiente dato, los meses, ¿no? En 24 meses. ¿Y qué se paga? Miren acá. Esto es lo que le dije al inicio de este problema. Con 2 meses de aplazamiento. Ya te dice ahí 2 meses de aplazamiento, ya te está diciendo directamente, determina cualquier dato que luego te pida en términos de la renta diferida. Aunque aquí recalca y al final dice, se desea saber cuál será la renta o anualidad diferida. En este caso, aunque no te pidía de diferida, con ese aplazamiento que hice antes, ya se sobreentiende que tiene que determinar una anualidad diferida. Voy a suponer, por ejemplo, que acá no estuviera acá. No estuviera. Suponiendo que esa diferida no existe acá. Pero por este término que aquí de aplazamiento, ya la renta que uno va a determinar es la diferida. Pero de una u otra forma te tiene que decir en el plazo, en el tipo de anualidad, etcétera, de alguna manera. Si no, no sabríamos cuál tipo de anualidad aplicar, ¿no? Porque recuerden, hay anualidades diferidas, como las que estamos viendo, anticipadas, como las que hemos visto anteriormente, y luego con las vencidas que vamos a ver en estos días también. Y cuya fórmula se parece en el fondo, perdón, se parecen en la forma, pero que en el fondo son ligeramente diferentes. Bueno, entonces, un primer aspecto acá es determinar los datos, ¿no? De ahí del problema se ha sacado que queremos tener este monto de 200.000, que tenemos esta tasa de por medio que nos da la entidad financiera, este es el plazo total de la operación, plazo total, y este es el diferimiento. De arranque quiere decir que aquí voy a hacer, por ejemplo, tengo que hacer para lograr ese monto, debo hacer 22, ¿eh? Tengo que hacer 22 pagos, no 24, sino 22. Tengo que hacer 22 pagos, ¿no? De una cantidad uniforme, 22 pagos en un plazo de 24. Entendiéndose la diferencia entre 22 y 24, el diferimiento correspondiente. Bueno, una vez que ya uno entiende eso, ya pues selecciona la fórmula. Por eso en esta parte del diferimiento seleccionamos la fórmula que vamos a aplicar. Hay que entender que la renta que nos piden acá puede estar también en términos del valor actual, que es otra fórmula que vamos a ver luego. Pero acá, si nos dan el monto, es la fórmula de la renta en base del monto, en base del valor final, en base del valor nominal, también le llaman, el valor de vencimiento, el monto también se le llama. Entonces, si corresponde así, aplicamos esta fórmula. Y luego se trata de reemplazar los datos nada más ahí y obtenemos aquí el resultado correspondiente. A nivel interpretativo, que ya lo dije, pero lo voy a reiterar, ¿no? Significa, digamos, que por 22, 10, 20 más 2, 22. Por 22 meses voy a pagar 6.839.82 en un plazo de 24 meses para yo poder tener ese monto de 200.000. Así debe entenderse. No es que voy a pagar 24 meses. 24 meses es el plazo total. Que solamente esos 24 voy a pagar 22. Porque 2 meses no voy a pagar. Ahora, existen algunos casos también que estas situaciones tienen algún tratamiento adicional. Como por ejemplo, en esos meses que se difieren, te piden, como en este caso, que no pagues nada, ¿no? El mes 1 y el mes 2 no pagas nada. Todo se difiere.
Va a haber otros casos donde te hacen pagar los intereses, ¿no? Los intereses, o sea, no amortizas tu cuota, pero sí pagas los intereses del mes 1 al mes 2. Puede haber así algunas condiciones que se van creando, todo dependiendo, digamos, del acuerdo de la parte. Si el acuerdo es que esos 2 meses de experimento no pagues nada, se cumple así como lo estamos viendo en este caso. Otro ejemplo, muy similar a este, porque siempre estamos aquí pidiendo R, ¿no? Siempre con la terminología viendo la terminología que se utiliza en el problema. ¿Sí? Se desea tener un monto de 120.000. Ya te dan el monto. A una tasa de interés, otra vez aquí, tasa de interés otra vez debe ser aquí nuevamente efectiva. Debe ser una tasa efectiva o compuesta, ¿no? Efectiva o compuesta mensual de 1.32%, el cual dice que está impuesto o tiene un plazo, digamos, total de, no dice total, pero se sobreentiende un periodo de 12 meses y que se deposita luego de 6 meses, ¿no? O sea, no, si yo deseo tener esos 120.000 en 12 meses, no voy a comenzar depositando ahorita, ¿no? Sino después de 3 meses, ¿no? Prácticamente del cuarto hasta el 12º mes. Eso quiere decir que voy a hacer 9 depósitos. Puede ser 9 depósitos. Bien. Y luego tenemos, ¿y dónde dice, digamos, la palabra diferimiento? Miren acá. Dice, se deposita luego. Esta es la palabrita. Luego de 3 meses te dice que hay un diferimiento de 3 meses. Sin decir diferimiento, sin decir aplazamiento, sin decir me paga después. Ya está diciéndote luego. La palabrita luego está reemplazando ahí al diferimiento correspondiente. Aun cuando aquí, luego acá dice, se desea saber cuál será la renta o anualidad. Aquí por ejemplo, está un error ahí. Es anticipada, no debe ser. Acá debe ser diferida, ¿no? Diferida. Pues en eso estamos hablando, ¿no? Que deberá depositar. Y por eso aparece esta letra acá. Porque esta acá solamente aparece en este tipo de renta. En otro tipo de renta no hay esa letra acá. Eso también es otro dato que podemos tenerlo presente. Acá va a ver cuando determinemos renta en relación con el monto, como este caso, en relación con el valor actual o P. Siempre que hablemos de diferimiento va a aparecer esa acá. En otros casos no aparece. Bien, entonces, y ahí se han reemplazado los datos, el monto que deseamos tener de los 120.000, la tasa está en meses, el tiempo está en meses, está uniformizado ahí, y vamos por la renta. Y entonces ahí se tiene la forma de reemplazar los datos, ya no vamos ya ustedes internamente lo recalculan, y aquí determinamos ahí los 9.000 y tantos. ¿Qué significa estos 9.000 y tantos? Significa que por 9 meses tengo que depositar cada uno de estos 9.667.57 para finalmente tener esos 120.000. Pero además tengo que tener en cuenta que tengo un plazo para hacerlo de 12 meses. En un plazo de 12, pagando 9 mensualidades, voy a tener esos 120.000. Ese es el significado que tiene para estos efectos. Bien. Aquí, digamos, las preguntas o los problemas, inquietudes que pueden sobrevenir va a ser por los cálculos. Pero aquí los cálculos es sumar, multiplicar, dividir, hacer una potenciación, y nada, ¿no? Y uno puede, digamos, utilizar cualquier fórmula, cualquier manera o procedimiento para eso, ¿no? Si uno quiere trabajar internamente por partes, lo puede hacer por partes. Si puede hacerlo
todo completo, hágalo como tenga previsto hacerlo. Pero el asunto es que el procedimiento que utilice le dé la seguridad que va yendo bien, ¿no? Y eso que está yendo bien, es más aconsejable ir digamos, cada multiplicando ahí, reduciéndolo, cada operación ahí, reduciéndolo a lo mínimo. Como en este caso se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, acá, tenemos que primero aquí, por ejemplo, bueno, el 120.000 ya está calculado, es un solo número, no hay problema. Luego, todo el denominador de esta operación se ha determinado ahí, ¿no? Y luego, digamos, ya se ha simplificado y se ha obtenido el último valor, ¿no? Bien, entonces, ahora, pero hablamos también de R en relación con P. R en relación con P. Vamos a ver eso. ¿Cómo es esto? Y ahí viene las anualidades diferidas teniendo en cuenta P o capital, ¿no? O valor actual o valor presente del cual hemos visto en la gráfica. Y entonces tenemos ahí la fórmula. Una fórmula que se parece por ahí a otras, pero que, por ejemplo, como le dije anteriormente, tratándose de una anualidad que tiene, digamos, en su contexto, tiene a P, ese valor de N es negativo, menos N. En cambio, cuando hemos visto el monto es un valor positivo, por ahí está la diferencia, ¿no? Y el valor de K sigue siendo positivo ahí. Perdón, el valor de K sigue siendo negativo, ¿no? Porque resta el paso total, ¿no? Ahora, igual que en los casos anteriores, multiplicando último lo podía pasar al inicio, ¿no? Esto lo podía pasar al inicio. Esto de acá, igualmente lo podía poner, sacarlo del centro, podía ponerlo al inicio, o podía ponerlo al final. Podía ser así juego y no distorsiona la fórmula porque el orden de los factores no altera el producto. Porque aquí tenemos tres multiplicando, ¿no? Tres factores. Y entonces se puede jugar internamente ahí. Ahora, teniendo aquí esta fórmula, puedo despejar R, ¿no? Y el despeje lo tenemos ahí, ¿no? R es igual a P entre todo ese divisor que pasa, eso que estaba multiplicando aquí pasa a dividir, ¿no? Luego acá, igual que en los casos anteriores, por ejemplo, como le dije acá, si le ponemos un 1 acá, luego puedo hacer que esto termine, digamos, a P por I. PI entre esos dos multiplicando que quedan, entre este y este. Y va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser lo mismo, la fórmula no se está distorsionando, ¿no? Pero vamos a la casuística, ¿no? Y ahí tenemos el problema. ¿Cuál será la renta? Aquí nos están preguntando la renta, R, ¿no? ¿Cuál será la renta que se debe pagar diferidamente? Mire ahí, ya te está diciendo. No anticipadamente, no posteriormente, sino en forma, perdón, no anticipadamente, no al vencimiento, sino, digamos, en forma diferida, que se debe pagar diferidamente después de 3 meses. Ya te está diciendo que ahí K igual 3 meses, ¿no? Por un préstamo obtenido de 90.000, P te está diciendo que es 90.000, ¿no? Y luego te dice a una tasa de interés, ahí nuevamente reiteramos ahí, la tasa debe indicar ahí, tasa de interés efectivo, debería decir acá, la secretaria no lo ha hecho, ahora me la paga, de tasa efectiva mensual, ahí debería decir así,
para que se entienda que esa tasa ya es una tasa, digamos, que está en la frecuencia correspondiente del tiempo, ¿no? Mes, mes. El tiempo de meses, la tasa de meses, ¿no? Porque ¿qué pasa, digamos, que si no dice efectivo, ¿no? Si no dice efectivo, podría llevar a la confusión que es una tasa nominal, ¿no? Y que hay que convertirla a una tasa efectiva mensual, ¿no? Y ahí ya viene la duda, ¿no? Pero de aquí, en términos de tasa, debe estar claro el asunto. Bien, bien. Luego nos dice que el periodo total es de 15 meses, ¿no? Y entonces se han reemplazado los datos ahí, el préstamo que se recibió, la tasa en la cual tenemos que pagar, el plazo total, ¿no? Y luego el diferimiento de 3 meses. En buena cuenta solamente voy a pagar aquí, ¿cuántos? 12 meses. En un plazo de 15 voy a pagar en 12 meses mi préstamo de 90.000. Si tienen en cuenta el interés correspondiente. Y entonces, la fórmula es la que acabamos de ver, ¿no? Esta es la fórmula de R, que ha reemplazado y llegamos aquí al valor de R aquí al final. Estos datos tienen que ustedes determinarlo, comprobarlo, pues, ¿eh? Hay que comprobar todos esos datos. Porque se trata aquí de sumar, restar, multiplicar, dividir y ir ahí. Y ya como dije, puede usted utilizar un procedimiento único, meter, digamos, todos los datos a una sola operación o ir por partes. Yo recomiendo ir por partes, ahí, despacito, como dice la canción, ir despacito, haciendo sus cálculos ahí y llegar a ese valor, ¿no? Pero no hay ningún problema porque este valor también podemos determinarlo mediante las fórmulas, mediante las funciones, ¿no? No fórmulas, no, funciones de Excel. También podemos determinarlo con las funciones de Excel. Y lo vamos a ver en la otra clase. O también lo puedo recalcular, ¿no? Porque si aplico esta fórmula, el valor de R, yo debo llegar a esos 90.000, que es el valor de T. Y eso es lo que le hemos llamado ahí en otras oportunidades el recálculo correspondiente, ¿no? Es muy bueno recalcular, porque nos hace confirmar los datos, de tener la seguridad, ¿no? Y además de saber manejar la numerología, la operacionalidad, digamos aquí, de los cálculos correspondientes, ¿no? Naturalmente esto no se va a aprender leyendo. Yo, por ejemplo, para obtener este resultado he tenido que hacerlo, ¿no? Eso se ha hecho en el Excel, ¿no? Y luego ya se ha copiado y lo hemos puesto aquí como una imagen en el PTT, ¿no? Y entonces uno tiene que hacerlo, hay que hacerlo todo eso. Y por eso les recomiendo que hagan ustedes estos cálculos y otros, ¿no? Incluso teniendo el planteamiento de este problema podemos ahí reemplazar los datos y podemos hacer muchos casos, ¿no? Porque si uno no practica no va a tener el dominio necesario, va a estar en duda, ¿no? Y la duda mata. Otro caso, ¿cuál será la renta? R, no está pidiendo R, y ahí está, con incógnita, que se debe depositar después. Miren ahí otra expresión como se debe depositar después de 4 meses. El diferimiento ya te está diciendo que es 4 meses, 4 meses. Para tener un capital de 100.000, ahí está diciendo el capital de 100.000 que puede tener a una tasa de interés, como ahí otra vez, aquí, tasa de interés efectivo mensual, para este caso debe ser así, debe indicarse efectivo mensual de 1.22. Cuando está así, quiere decir que ya debo trabajar directamente con esa tasa. No necesito convertirla. Ya está la tasa en el tipo de tasa, nominal o efectiva que quiero aplicar. Y está en la frecuencia respectiva, ¿no? Y luego nos agrega aquí que el periodo total es un periodo de 12 meses. Lo que quiere decir que en buena cuenta aquí voy a hacer 8 pagos. 8 pagos, ¿no? 8 pagos de la renta que salga y lo tenemos ahí ya determinada
8 pagos de 9.456.60, pero en un plazo de 12. En un año, en un plazo de 12. De aquí al verano del 2020, perdón, a febrero del 2023, un año. En ese plazo, teniendo como aplazamiento de aquí a marzo, a abril, a mayo, a junio, a partir de julio, recién comenzaré a pagarlo. Julio, agosto, septiembre y así hacia adelante por los 8 meses que quedan. Bien, entonces ahí se ha reemplazado y todo eso. Si tenemos otro caso por acá, ahí tenemos un caso. Este caso que parece diferente, pero que está acá. Miren la terminología que se utiliza. Dice, Roger quiere comprar un televisor, ¿no? Para ver su novela, para ver el mundial, para ver el fútbol peruano que no hay. Y luego dice, en la tienda de electrodomésticos, ¿no? Que entonces quiere decir que no solamente esto se aplique en los bancos, sino también a nivel comercial, claro, para comprar su cama, su cocina, su refrigeradora, su computadora, su teléfono, para cualquier crédito en cualquier tienda comercial, usted también puede obtener, digamos, una oportunidad para diferir los pagos que puede hacer, ¿no? Y entonces dice que la tienda le ofrece un crédito que consiste en llevar el TV o la TV y comenzar a pagar en 3 meses. No me pagues ahora. Págame en 3 meses. Ahí, miren, págame en 3 meses. El diferimiento aquí es 3 meses o es 2 meses. Miren acá, está utilizando la letra, está utilizando 2. Y 2. Incluso acá está, dice, miren, 3 meses de ahí, cae 3. ¿No? Pero cae 3. Pero de acuerdo con la palabrita que aparenta ser 3, pero finalmente termina siendo 2. ¿Por qué? Porque dice, mire, llévate hoy y comienza a pagar en 3 meses. O sea, al tercer mes ya tienes que pagar. Quiere decir que técnicamente el diferimiento es 2 meses. Por eso hay que tener en cuenta las palabritas ahí que nos puede confundir. Luego dice la tasa de interés. Acá tampoco no dice que es efectivo y efectivamente, perdón, y la tasa es efectiva, ¿no? Pero aunque no lo diga, también aquí debería decirlo, que esta tasa es efectiva, ¿no? Debería decir interés efectivo del 2%, etcétera, ¿no? El pago del televisor será a 24 cuotas, ¿no? ¿Qué significa aquí en este caso? Que realmente vas a pagar 22 meses, porque tienes 2 meses de diferimiento. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Y que el televisor vale $1,200 en este caso, y te preguntas cuál será el valor de la cuota. O sea, primero las palabritas que se ha utilizado para expresar, digamos, el diferimiento y que pueden confundirnos. Y la otra es ya más es peor, ¿no? Es esto, mira, es la fórmula que está aplicando acá. Esta fórmula que está aplicando es diferente a la que vamos a aplicar, que hemos visto nosotros en este momento. Incluso me aparece el valor de K, ¿no? No aparece el valor de K. Pero, sin embargo, la fórmula, digamos, es similar. Dicho de otro modo, la fórmula, aunque sea diferente la que está utilizando a la que hemos indicado, sin embargo, nos va a dar el mismo resultado. Entonces tenemos ahí otra fórmula que lo podemos utilizar para determinar A o determinar también el valor presente, si fuera el caso, cuando se conoce el valor de A. Y entonces aquí, en el caso se ha desarrollado aquí, este es el caso tomado de un video. El video nos presenta esto, pero luego yo ya he determinado aquí, que lo he planteado de esta manera. Tengo aquí los datos. El crédito
el crédito del televisor es 1.200. Esto puede ser soles, dólares, euros, cualquier tipo de moneda. La tasa está indicada, el plazo total está indicado, pero aquí viene la declaración. Está igual 3 meses. Nota. Tener en cuenta, dice, el caso. Dice que comienza a pagar en 3 meses. Lo que técnicamente se entiende después de 2 meses de diferimiento. Lo que hace, digamos, que en realidad K no es 3, sino es 2, ¿no? K es igual a 2. Tengamos en cuenta que aquí K es igual a 2. Pero la forma como lo dice es bien interesante. Y finalmente nos piden R, ¿no? Entonces, he considerado la fórmula que estamos presentando nosotros. Estamos trabajando con esta fórmula. De R es igual a P entre todo ese multiplicando. Se ha reemplazado los datos por acá. Se ha reemplazado los datos. Se ha reducido los datos ahí. Y llegamos al mismo valor. Con fórmulas diferentes hemos llegado al mismo valor. Pero, digamos, es bueno que se precise así terminologías diferentes para ir entendiendo que la cosa a veces no viene, digamos, tan desmenuzada como podemos pensar, ¿no? Y más aún, digamos, que utilizando una fórmula que parece diferente, ¿no? Y de hecho es diferente, ¿no? Pero sin embargo, en el fondo expresan lo mismo, ¿no? O terminan dándonos el mismo resultado. Bueno, aquí tenemos en la diapositiva que está en el sistema, también tenemos ahí otros casos, ¿no? Otros casos, lo que ha desarrollado el colega que presentó este video, y luego con nuestras fórmulas correspondientes, ¿no? Ajá. También eventualmente podemos determinar el tiempo, ¿no? Cosa que ya hemos hecho con otro tipo de nulidad. En este caso, podríamos determinar así de esta manera, ¿no? E incluso la tasa, ¿no? La tasa de interés podemos determinar, ¿no? Como aquí, por ejemplo, hay un caso práctico, ¿no? Donde parte de esa igualdad, ¿no? De esa igualdad. Y hay muchos autores que así no se preocupan en despejar, ¿no? Sino de una fórmula general van reemplazando los datos y finalmente llegan a determinar, digamos, la tasa, ¿no? La tasa correspondiente. Por acá sigue los cálculos, hay más casos ahí. Y casi terminando en la hora, debemos recordar que lo siguiente, ¿no? Como forma de conclusión. 1. Una anualidad se considera diferida cuando se comienza a pagar o cobrar después de periodos posteriores al inicial, ¿no? Esos periodos pueden variar, ¿no? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser más de 3, menos de 3, ya depende, digamos, del acuerdo entre las partes, ¿no? Y las partes son el deudor y el acreedor, la casa comercial y su cliente, ¿no? Etcétera. Luego agrega 2. Las anualidades diferidas se pueden determinar a partir del valor futuro, ¿no? Del monto, ese, ¿no? Como lo hemos visto. Y 3. Las anualidades diferidas se pueden determinar a partir del valor presente, que lo acabamos de ver, incluso de 2 maneras. De 2 maneras. Uno con una fórmula y otro con otra fórmula. 4. Las anualidades diferidas, además del valor futuro y valor presente que se necesita para estos casos, ¿no? Dice que también es necesario tener el tiempo, lógico. Siendo que dicho tiempo puede ser tiempo de pago, o en la jerga financiera PP, de periodo de pago, ¿no? Y también de periodo de diferimiento, que hace referencia a esta letra K. Y que eso de menos K hace referencia a que ese plazo que tenemos
como diferimiento es el que resta del plazo total. Por eso, digamos, es negativo. Luego, además debemos tener la tasa de interés. Y tener en cuenta que referente a esta tasa de interés, como ya he ido aclarando, y siempre es bueno reiterarlo, ¿no? Por acá, ¿dónde está esto? Aquí esta tasa de interés. Es bueno saber o tener en cuenta, digamos, que puedo partir de una tasa nominal, que siempre es anual, o de una TEA, ¿no? Tasa efectiva anual. De esa TEA, puedo yo determinar aquí, puedo determinar una tasa efectiva de menor periodicidad. Y también de acá puedo determinar una tasa también efectiva de menor periodicidad, ¿no? O siempre voy a tener, digamos, como referencia la tasa anual. Siempre de ahí partimos, la tasa anual. Y a partir de ahí podemos entender que esa tasa puede ser nominal o puede ser efectiva. Pero al final siempre lo vamos a convertir a efectiva de una menor periodicidad. Ese es lo normal, ¿no? Pero puede ocurrir al revés también. Que tengamos la tasa efectiva de menor periodicidad y queremos determinar la tasa efectiva de mayor periodicidad. O en extremo, determinar la tasa nominal. Bien. Ese es el trabajito que se tiene acá. Además de entender esa terminología de decano, después de 2 meses, al vencimiento de 2, luego de 2, luego de 3, ¿no? Esos términos que a veces pueden confundirnos. 6, ¿no? Perdón, 5 veces. Tanto el tiempo como la tasa de interés de una anualidad diferida deben estar homogeneizadas, ¿no? Al mismo periodo de cobro o pago. Eso ya es reiterativo y eso se hace, digamos, mire, esa homogeneización, aquí ahorita que me acordé, esa homogeneización puede ser de forma previa, antes de aplicar la fórmula, como es común que lo hemos venido haciendo. Pero también hay autores, como hemos visto en los videos diferentes, que no lo hacen en forma previa, sino que en la fórmula, ahí aplican esto que estamos indicando, señalando aquí en el número 5. Por ejemplo, había un video que pudimos ver antes que siempre la tasa lo dividía entre P, donde P eran frecuencias, ¿no? Y otra vez la tasa, otra vez la P, y otra vez estaba la tasa por ahí, y otra vez entre P. Y a N, que es el tiempo, lo multiplicaba por P. Bueno, ¿por qué? Porque lo estaba convirtiendo, ¿no? Se estaba convirtiendo el tiempo a una periodicidad tal, o a una frecuencia tal, ¿no? Y la tasa igualmente a una periodicidad tal o a una frecuencia tal, ¿no? Y en términos generales se convierte en esta igualdad o homogeneización que se lleva a cabo, ¿no? Esto es necesario hacerlo, digamos, de forma previa, o si ya manejas desde los términos, lo puedes aplicar directamente en la fórmula general, ¿no? 6. A partir de la fórmula del valor actual o valor futuro relacionado con una anualidad, se puede despejar, obviamente, la correspondiente anualidad diferida para este caso, ¿no? Además de despejar, digamos, la anualidad, podemos despejar, como he dicho, también podemos despejar valor actual, valor futuro. Podemos despejar también tiempo, podemos despejar tasa, ¿no? Y cerramos esta conclusión de la siguiente manera. Determinando la renta o anualidad diferida, o el valor futuro, o el valor actual, o el tiempo, la tasa,
cualquiera, digamos, de los componentes, podemos recalcular el resto de valores, ¿no? Y ya como siempre se ha recomendado, es bueno hacerlo, ¿no? Para confirmar que el dato, digamos, está bien determinado y que eso ayuda también a manejar, digamos, desde las operaciones correspondientes, ¿no? Bien, si bien es cierto, por ejemplo, ahora casi son pocas intervenciones que le hemos pedido a ustedes, pero se entiende que en las próximas clases ya ustedes, la pelotita, la gordita, como dice, la gordita pasa a la cancha de ustedes. Porque siempre cuando se trata un tema, la primera, el docente pues tiene que enseñar, tiene que demostrar, tiene que fajarse, digamos, por presentar su tema, para luego ya, digamos, para que ustedes pasen a desarrollarlo. Sin embargo, no sé si tienen alguna intervención, por favor, adelante, si fuera el caso. Bueno, vamos a ver. Entonces, hemos desarrollado en la parte teórica con algunos casos solamente indicados ahí. Luego estaremos siguiendo ya los cálculos correspondientes con más incidencia, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario, por favor? Bueno, reiterar, digamos, que estas operaciones que se estudian porque se dan en la vida cotidiana y se van a dar más tarde que temprano. Ustedes van a querer comprar su camisa, su televisor, su refrigeradora, su computador, digamos, estando ahí jóvenes, solteritos, ¿no? Y más aún, digamos, teniendo ya su pareja, su matrimonio, su familia, ¿no? De todas maneras vamos a aplicar todo esto, porque se da, digamos, en el contexto financiero, como comercial, e incluso hasta a nivel familiar se puede dar, ¿no? Vecina, vecino, hermano, hermana, ahí te doy ahí 5.000 ferros, 5.000 soles, ¿no? Te doy 5.000 soles, ¿no? Ya me pagas a partir de julio, a partir de julio me pagas. Y ahí directamente, digamos, ya le está diciendo que le está dispidiendo aquí 6 meses, ¿no? 6 meses le está dispidiendo. Esto se aplica en todas partes. Y más aún se va a aplicar a nivel, digamos, a nivel empresarial, ¿no? A nivel empresarial se da mucho más todo eso, porque las empresas tienen 1, 2, 3, 4 créditos de un banco, de otro banco, una cooperativa, de una ONG, incluso de sus directivos, de sus propios dueños, ¿no? El dueño, además de dar su capital, otra vez hace un préstamo, ¿no? Y es como si fuera cualquier préstamo bancario, hay que pagarle por ese préstamo. Una cosa es el aporte societario, el aporte capital, y otra cosa es un dinero aparte en calidad de préstamo. O sea que en concreto se va a dar siempre todo eso, ¿no? Y por eso los invitamos ahí a repasar todos los conceptos que conciernen y hacer los cálculos respectivos, ¿no? Bueno, por ahora lo dejamos ahí. Muchas gracias, buen día. Igualmente, profesor, muchas gracias, que tenga un buen día. Hasta luego. Profesor. Aprobada.